Nos roban agua y nos demandan. Instamos al gobierno de Evo Morales a decir la verdad. Cada día Chile se aprovecha ilegal y arteramente de ese recurso natural. Chile reafirma que el río Silala fluye de manera natural hacia Chile. Y hay una sola ley que el gobierno boliviano no puede cambiar, es la ley de la gravedad. Estas aguas son bolivianas. Bolivia permanentemente miente, amenaza y engaña. Y no es agua internacional, como dicen chilenos. Mi gobierno va a resguardar con firmeza nuestros intereses nacionales. Chile ha decidido demandar a Bolivia. Les ha costado mucho entender que Chile no ha hecho nada en el territorio de Bolivia. Cuenta la historia que estas aguas, que nacen a casi 5.000 metros de altura durante el siglo XIX, eran trasladadas casi 400 kilómetros para proveer de este vital elemento a la incipiente población de Antofagasta. En general, en el norte de Chile las aguas están bastante contaminadas con metales naturales que están en el medio ambiente. En esta zona, afortunadamente, eso no ocurre, entonces es un agua que tiene muy buena calidad de agua. Aguas cristalinas que nacen en el lado boliviano de la cordillera de los Andes y que el gobierno altiplánico reclama como suyas. El agua, esta región del Silala, que no es un río internacional, sino aguas que salen de los bofedales, por tanto, aguas manantiales. La postura chilena afirma que el Silala es un sistema hídrico que está compuesto de acuíferos subterráneos y que brotaría hacia la superficie formándose unos bofedales o humedales en ciertos puntos de la zona boliviana. Esa agua forma un pequeño bofedal aquí en la parte oriental y después en la Y, donde está como la quebrada así, también aquí se llama Cajones, también hay un bofedal. Pero como hay una pendiente natural de la topografía, una gradiente, el agua circula y hace un río. Manantial o río internacional. Ese es el tema de fondo que la Corte Internacional de La Haya deberá dilucidar. Se centra simplemente en el hecho de si es o no río. Exacto. Así es. No hay más discusión. Un tema o discusión no menor para la opinión pública boliviana. Hace más de un siglo se desvió las aguas del manantial El Silala. Dos brigadas del Instituto Geográfico Militar están elaborando un mapa actualizado de los manantiales del Silala. Se cumplieron 106 años desde que Chile utiliza las aguas del Silala sin remunerar económicamente a Bolivia. El origen del conflicto se remonta al año 1908, cuando la prefectura de Potosí entregó la concesión del uso del Silala a la empresa de capitales ingleses Ferrocarril Antofagasta Bolivia, con el propósito de asegurar el abastecimiento de agua para las locomotoras a vapor de ese entonces, y fue esta compañía quien canalizó su cauce. Ellos le dieron una concesión a una empresa privada que se llama Ferrocarril Antofagasta Bolivia y le permitieron esta concesión. Pero Chile, como Estado, en territorio boliviano no ha hecho nada. Ya a mediados del siglo XX, cuando los trenes a vapor dieron paso a la maquinaria diésel y ya no se requirió del agua para su operación, la empresa ferroviaria en el lado chileno vendió los derechos de uso de esta. Se usa también por el ferrocarril y por Codelco para la minería. Recién a fines de los 90, con Gonzalo Sánchez de Lozada de presidente, Bolivia decide revocar y anular la histórica concesión, argumentando que ya no existían las condicionantes que dieron lugar al contrato y licita las aguas a una empresa boliviana. La concesión ha sido hecha a una empresa privada y en ningún caso al Estado chileno, de manera que creemos que no debiera transferirse a otro nivel este tema. Gracias a una concesión, la empresa Tuctec era la única beneficiaria por la venta de agua a Chile. Esta empresa intentó hacer un cobro a las mineras del lado chileno sin lograr recaudar ni un peso. A raíz de ello, el Ministerio de Relaciones Exteriores envió esta carta a todas las empresas de la segunda región, solicitando encarecidamente que se abstenga de negociar ante una posible oferta de agua del río en disputa.
Desde hace casi 20 años que la Dirección de Fronteras y Límites de nuestro país ha desarrollado una serie de estudios hidrogeológicos en el área para sustentar la hipótesis que el Silala es un río internacional. Donde se empezaron a hacer mediciones de caudal, mediciones de topografía, entender un poquito qué es lo que estaba sucediendo acá, y eso ha seguido en el tiempo. Y de hecho, las mediciones de caudal que se ven son mediciones súper estables, ¿ya? Si uno ve los datos históricos, ¿ya?, de caudales que pasan por ahí, van siempre entre 160 litros por segundo, 200 litros por segundo. Pero el principal argumento tiene que ver con la naturaleza misma de la zona. En los bofedales donde nace el Silala está a 4.400 metros de altura. Esa agua escurre hacia el límite fronterizo que está a 4.200 por simple gravedad. Acá les comentaba antes que tenemos una pendiente del orden del 5%, significa que cada 100 metros que avanzamos, en elevación cambiamos en 5 metros, ¿ya? Y eso hace que esta agua esté fluyendo en esta zona. Dice que Chile canalizó el río de manera irregular, pero yo veo que del lado boliviano también está canalizado. En el lado boliviano tú ves algo similar a esto, ¿ya?, que de algún modo hace que el agua venga un poquito mejor dirigida hacia este río mismo. ¿Ya? Si uno saca esto, el escurrimiento va a seguir. Otro argumento de índole natural que avala la hipótesis de un cauce natural de las aguas es la quebrada o cajón por donde transita el Silala en territorio chileno. Esa quebrada ya nosotros la datamos. La quebrada tiene, en su forma actual, tiene 8.500 años. Eso es así. O sea, hay agua que circula por ahí desde hace 8.500 años. También se han realizado estudios arqueológicos en la zona, hallándose distintas evidencias de asentamientos precolombinos. Nuestra arqueóloga estuvo mapeando esta zona y encontró asentamientos, casas, por ejemplo, precolombinas, que de algún modo demuestran que había gente que estaba acá, por ejemplo, pastoreando, quizás viviendo, ¿cierto? Y asentándose en un lugar que uno esperaría esté cercano a una fuente de agua. Solo un retén de carabineros y un cuartel del ejército boliviano se hallan en el sector. El Silala, junto con otras afloraciones de agua de la zona cordillerana, permite la existencia de flora y fauna nativa, en que destacan las vicuñas, flamencos y chinchillas. Y en Bolivia no se usa. ¿No se usa? No se usa porque cualquier parte donde tú quieras llevar esa agua, hay que hacerla subir. Y entonces hay que ponerle energía. Ha habido intentos de usarlo. Porque no sé si viste, cuando subieron al mirador, al ladito del puesto militar hay como unas piscinas. Aquí comenzó el proyecto de desarrollo productivo de la trucha en aguas del Silala. En este centro pionero se producirán 21.600 truchas al año. Al margen de inaugurar las piscinas de trucha, tenemos la obligación de sentar soberanía sobre nuestros recursos naturales. Y para fortalecer esta soberanía, habrá presencia de militares bolivianos en la frontera con Chile. Son miembros del ejército quienes se encargarán de la construcción del criadero de peces. 30 miembros de las Fuerzas Armadas administrarán este proyecto. Pero no resultó. Después intentaron también envasar agua. Pero digamos que envasar agua ahí, llevársela embotellada, o sea, no fue negocio, así que tampoco resultó. Hasta ahora alguien comprometió un hotel, no hay nada. Generación de energía eléctrica, no hay nada. Alguien ha propuesto bombear las aguas del Silala, hasta ahora no existe ni siquiera un perfil de proyecto. Es una situación muy difícil, de mucha demagogia y poca realidad. Estas aguas en el lado chileno solo sean de uso y aprovechamiento para la minería también genera cuestionamiento. Entendemos los factores productivos de la segunda región que utilizan también el agua, sobre todo en el ámbito de la minería, pero creo que debiéramos siempre resguardar este recurso tan importante también para, o como reserva también para la población que tanto necesita y que tanto es importante poder tener nuestro recurso hídrico disponible para nuestra gente. En la zona limítrofe del Silala, Carabineros tiene desplegado 3 retenes fronterizos, Ollagüe, Ascotán e Inacaliri.
Este último es el más cercano tanto al río como al recinto militar boliviano instalado en el 2006. Ellos también, como también tienen parte de soberanía, entonces ellos también vienen a hacer el mismo tipo de recorrido que hacemos nosotros. Pero no hemos tenido ningún tipo de inconveniente ni tampoco altercado con la policía boliviana o militares bolivianos. Aclara que la dotación fronteriza policial no se reforzó ni siquiera en el último fallo de La Haya y se mantiene un patrullaje de acuerdo a pautas de rutina. Soberanía Para ver los estados de conservación de los hitos y a su vez también por el narcotráfico y también el robo de vehículos, que en esta zona también es constante hacia Bolivia. Los límites de esta zona fueron fijados por el Tratado de Paz y Amistad de 1904 y en la cartografía oficial de dicho acuerdo fronterizo aparece nombrado y dibujado el río Silala. Ese propio mapa, que está firmado por el ministro de Relaciones Exteriores de Chile y por el plenipotenciario boliviano, ese mapa muestra el río Silala como un río internacional. Además, hay otros mapas, incluso anteriores a 1904, que muestran el río Silala. Hay mapas bolivianos que muestran el río Silala. Estamos aquí porque la realidad y la verdad está por encima de las mapas. El 23 de marzo del 2016, en el tradicional Día del Mar Boliviano, Evo Morales anunció la intención por parte de su gobierno de llevar el caso del Silala a la Corte Internacional de Justicia. Chile se aprovecha ilegal y arteramente de este recurso natural sin compensar ni un centavo. Frente a la posibilidad de que Bolivia nos llevara a la Corte, en que además señaló que para llevarnos a la Corte se iba a demorar 2 años en realizar los estudios científicos, es frente a eso que nosotros hicimos una evaluación. Estábamos en un muy buen pie nosotros, porque nosotros sí tenemos información sobre el río Silala que hemos juntado durante 20 años como Estado. Creemos la mejor alternativa es demandar primero. El 6 de junio del 2016, el Estado chileno anunció la demanda contra Bolivia ante la Corte Internacional. Este es un trabajo de largo aliento. Una demanda no se interpone de un día para otro. Se desarrolla, se consulta, se tiene que estar seguro de nuestros argumentos, porque aquí vamos para ganar. Casi 2 años después, el 3 de septiembre pasado, Bolivia contrademandó. Que el caudal considerable de las aguas de los manantiales del Silala fluyen artificialmente hacia el territorio chileno por las obras de canalización realizadas en el siglo pasado. La decisión de si el Silala es un río internacional o no trae consigo consecuencias para ambos países. Si no es río, y como Bolivia dice eso, Bolivia dice no, esta agua no llegaría a Chile si no fuera por estas obras. Y entonces yo soy propietario del agua. Pero si la Corte recoge la postura chilena, que es un río internacional, tanto nuestro país como Bolivia tienen derecho a usar sus aguas bajo la regla del uso razonable y equitativo. Y, por último, Bolivia, como estado de aguas arriba, tiene ciertas obligaciones respecto de este curso de agua internacional para no afectar y dañar a Chile. Por ejemplo, no puede contaminar las aguas del río Silala, no puede realizar obras o utilización del río Silala sin informar a Chile. El próximo 17 de octubre, los agentes de ambos países se reunirán en La Haya para conocer si habrá o no réplica chilena a la contramemoria boliviana y determinar el curso del litigio.